Hoy visitamos el puerto de Brenes, paso estratégico entre la campiña sevillana y la Vega de Guadalquivir. Esta situación ha dado lugar a un patrimonio histórico e industrial. Hoy visitaremos sus antiguos molinos, haremos un repaso por su arqueología, haremos un repaso por su geología y visitaremos por dentro parte de este patrimonio hidráulico. En el lugar donde nos encontramos también se hallan dos pilares históricos, el pilar de Brenes, en el que nos encontramos, y camino abajo el pilar de los Limones, que se construyó para las ferias de ganado de Carmona. En este, por ejemplo, podemos ver cómo la mano del hombre y la mano de la naturaleza, por así decirlo, esa mezcla y el tiempo han dado lugar a este jardín vertical. Nos encontramos ahora mismo dentro del antiguo molino, que luego fue convertido en la famosa fábrica de anís, la famosa marca de anís Los Hermanos, hoy con la conocida marca de Ginebra de Puerto de Indias, y estamos en un lugar, digamos, con bastante historia, porque aunque estemos a las afueras, digamos, en la zona a extramuros de la ciudad de Carmona, estamos muy cerca, dentro de un puerto muy pronunciado, uno de los principales puertos del Alcor, de las vaguadas más importantes que existen en el Alcor, y donde sabemos que hay una red de minas de época romana que bueno, desde el equipo de la AES, con el convenio firmado con el Ayuntamiento de Carmona, se están investigando y se están estudiando, y ya estamos teniendo los primeros resultados. En este punto donde nos encontramos tenemos noticias arqueológicas de los años 50, cuando Collantes Terán identificó unas estructuras hidráulicas romanas que en principio se interpretaron como unas posibles termas fuera de la ciudad, que se suponía que podían estar asociadas a una gran villa. Actualmente, bueno, estamos trabajando con otras hipótesis, con otras posibilidades, quizás más de carácter, que esas estructuras podían tener más bien un carácter industrial o agrícola, y toda esta red de canalizaciones, red de minas que sabemos que hay en esa zona y que desembocan justo en este punto, pues pensamos que podrían tener otro uso que el de las termas. Pero bueno, todo esto está ahora mismo en fase de investigación y esperemos tener en breve ya unos resultados un poco más contundentes, ¿no? A lo que vamos a hacer hoy es entrar en la sala de rodeznos del antiguo molino, porque bueno, vamos a intentar analizar las estructuras y intentar datarlas, si son estructuras construidas con el mismo molino en época moderna, no sabemos si entre los siglos XVI y XVII, o realmente reaprovechan estructuras de época más antigua, posiblemente de época romana. Es lo que vamos a intentar averiguar. Ya hemos visto que en la misma construcción, en la misma fábrica de este edificio, hemos visto que hay materiales romanos reaprovechados en la construcción, es decir, es evidente que en este punto hubo una importante edificación de época romana.
Bueno, pues estamos en el interior de la galería, bajo la fábrica de anís. Hemos visto varias cositas bastante interesantes, varias fases constructivas, y nos lo va a explicar Juanma como arqueólogo, que es el especialista en este asunto. Bueno, ya hemos reconocido el interior de la conocida como Sala de Rodezno del antiguo molino. Es una construcción que consta de 3 naves, dos naves paralelas en sentido norte-sur, donde recogen el agua que viene de las minas, y una tercera nave que da la salida, digamos, a una galería, un conducto construido por donde saldría de nuevo el agua. De las 2 naves paralelas, la más occidental, justo el punto donde parece que recibió el agua, que hoy día está sellado, desemboca en un pozo de planta circular bastante bien tallado, también en piedra, en sillares, pero que, digamos, la rosca que lleva el pozo hasta el nivel de superficie parece que está hecho con una sucesión de cilindros que podrían ser de arcilla, habría que verlos bien, podrían ser de arcilla cocida, de barro, de cerámica, digamos, y eso es una técnica muy habitual de época medieval islámica. En Carmona no es frecuente porque la mayoría de los pozos están excavados directamente en la roca, y luego tienen una pequeña rosca de mampostería hasta la superficie, pero en sitios como Sevilla, donde no hay roca, los pozos se construyen de esa manera, en una sucesión de cilindros, digamos, de cerámica superpuestos. En este punto donde nos encontramos, efectivamente tampoco hay roca, con lo cual, para hacer ese pozo hasta la superficie, bien deberían de haber construido una roca de mampostería, o bien se podría haber construido con una sucesión de cilindros, pero bueno, en cualquier caso habría que ver bien si esos son cilindros de cerámica, porque tienen un diámetro un poco mayor que los habituales de época islámica, pero bueno, sería muy interesante comprobar que pudieran ser de época medieval, porque nos aportaría una nueva fase, un nuevo uso de otra época distinta a este complejo hidráulico. Tenemos constancia de que las galerías que alimentaban este molino son romanas. Fue la primera parte del estudio, explorar y analizar las galerías que alimentaban todo este sistema, y la conclusión es que son romanas claramente, con lo cual estamos ante un origen romano de todo lo que había en este puerto de Brenes. Y el molino debe ser, pues eso, una superposición de una primera fase romana, industrial. No sabemos si termas, o a quien dice que eran curtidurías, o simplemente aljibes para almacenar. Lo que sí está claro que depósitos de almacenamiento de agua había, porque se han descrito por diferentes arqueólogos a lo largo de la historia. Y todos esos depósitos de agua sugieren, pues, algún tipo de infraestructura. Y aquí, en La Vega, debería ser industrial, relacionada con eso, con la curtiduría, con la alfarería y con la molienda hidráulica, y la molienda con molino hidráulico, que es otra de las grandes industrias que parece que los romanos desarrollaron en los puertos por el agua y por la altura. La suma del agua con la altura es la que genera la fuerza hidráulica para mover los molinos harineros. Hoy en día vemos todo este agua salir para ese uso industrial que hemos hablado, pero en el pasado esta cantidad de agua sería mucho mayor, debido tanto a la mejor conservación que tenía antiguamente la mina, como a que hoy en todo el barrio de Villarrosa tenemos el suelo impermeabilizado. Cuando llueve, esa agua va a las alcantarillas y antiguamente se filtraría dando origen a un caudal mucho más elevado del actual, con lo cual la importancia industrial que tendría esta zona sería muy llamativa, porque esa agua sería capaz de mover molinos en serie. Más abajo podría alimentar huertas, por tanto le daría una importancia bastante grande a ese puerto de Brenes. Prueba de ese incesante paso de agua, prueba de eso tenemos las estalactitas, las coladas de calcita, de carbonato cálcico, que incesantemente y con ese transcurrir y esas gotas de agua que van cayendo del techo van formando esos techos, esas formaciones tan características que luego nos servirán además para datar la antigüedad de todas estas estructuras hidráulicas.
Sevilla.